Érase una vez una joven llamada Sofía, que llevaba un sueño en su corazón: ingresar en la universidad de sus sueños. Sofía siempre fue una chica determinada y dedicada. Pasaba horas y horas estudiando, convencida de que el esfuerzo era el único camino para alcanzar el futuro que tanto imaginaba. Provenía de un pequeño pueblo donde todos se conocían, y desde pequeña, los libros y las historias de lugares lejanos alimentaban su imaginación. Soñaba con conocer el mundo, con vivir nuevas experiencias, y la universidad era su pasaporte a esa vida llena de aventuras. Entonces, llegó el día. Sofía recibió la carta que cambiaría su vida. Con las manos temblorosas y el corazón latiendo a 1000 por hora, abrió el sobre. Ahí estaba, en letras grandes e inconfundibles: «Felicidades, has sido aceptada». En ese momento, soltó un grito de alegría, saltó y lloró al mismo tiempo. Su sueño se había hecho realidad. Sus padres, que siempre la habían apoyado, estaban a su lado, emocionados y orgullosos. Era el comienzo de una nueva etapa. Con la decisión tomada, Sofía comenzó a preparar su mudanza. Esa universidad estaba a 3 horas en coche de su casa, en un lugar totalmente nuevo y alejado de la comodidad de su hogar. Sofía estaba emocionada, pero también sentía ese cosquilleo de quien se embarca en una aventura hacia lo desconocido. Pasó días ordenando sus cosas, escogiendo cuidadosamente lo que llevaría, sabiendo que cada objeto en su maleta llevaba consigo una parte de ella. Finalmente, el gran día llegó. Sofía se despidió de sus padres, conteniendo las lágrimas mientras prometía que llamaría todos los días. Cuando el coche empezó a alejarse, miró por la ventana y vio cómo la casa en la que creció se hacía cada vez más pequeña. Durante el camino, sus pensamientos eran una mezcla entre lo que dejaba atrás y todo lo que le esperaba. Se preguntaba cómo sería la vida en la universidad, cómo serían sus nuevos amigos y si lograría adaptarse. Al llegar a la ciudad universitaria, todo le pareció gigantesco. Los edificios, las calles llenas de gente, el campus repleto de jóvenes como ella, cada uno con una historia, un sueño. Sofía sintió su corazón acelerarse de nuevo, pero esta vez era puro entusiasmo. Allí no era solo la chica de un pequeño pueblo. Era una joven llena de ambiciones, lista para descubrir el mundo. Encontró su apartamento, un pequeño espacio que se convertiría en su nuevo hogar. Al entrar, sonrió para sí misma, imaginando todas las aventuras que aquel lugar aún guardaría. Allí, lejos de la protección de sus padres, tendría que tomar decisiones, crear su propia rutina, aprender a cuidarse sola. Era aterrador, pero también emocionante. Esa noche, mientras desempacaba y organizaba cada cosa en su lugar, Sofía miró a su alrededor y sintió una mezcla de libertad y responsabilidad. Era el comienzo de algo grande, de algo que siempre había querido. Se recostó en la cama, respiró profundamente y cerró los ojos, sintiéndose más viva que nunca. Allí, en esa sencilla habitación, con el corazón lleno de sueños y expectativas, Sofía se quedó dormida, imaginando todas las posibilidades que el futuro le reservaba. Sabía que el camino no sería fácil, pero estaba lista para enfrentarlo con toda la valentía y determinación que siempre había tenido. Sofía estaba comenzando a acostumbrarse a la nueva vida, descubriendo la ciudad, la universidad y a las personas que la rodeaban. Sus días estaban llenos de novedades, pero entre tanta cosa diferente, a veces sentía nostalgia por los momentos en familia, los rostros familiares y las risas compartidas. Fue en una tarde tranquila, mientras terminaba un trabajo, que el teléfono sonó y la sorprendió. Miró el número y, al contestar, escuchó una voz que la hizo sonreír de inmediato. Era Santiago, su primo, amigo de la infancia y confidente. Prácticamente habían crecido juntos, como hermanos. Santiago era aquel con quien Sofía compartía aventuras, secretos y risas. Tenían un vínculo especial, algo que ninguna distancia podría borrar. Solo al escuchar su voz, ella se sintió como si estuviera de vuelta en la casa de sus padres, en uno de esos días de juegos y conversaciones interminables. Santiago también estaba feliz de escuchar la voz de Sofía y rápidamente explicó el motivo de la llamada. Estaba en la ciudad por unos días por trabajo, y en un tono relajado, le preguntó si conocía algún lugar donde pudiera quedarse. Sin dudarlo, Sofía le ofreció su apartamento. «Claro, Santiago. No gastes en un hotel, y será genial tenerte aquí, ni lo pienses 2 veces». Sabía que él era más que bienvenido y que tener a Santiago a su lado sería como tener un pedazo de su hogar con ella. Al colgar, Sofía sintió una mezcla de alegría y emoción. Era una oportunidad de revivir los viejos tiempos y saciar la nostalgia. Empezó a ordenar el apartamento, preparando cada detalle para que Santiago se sintiera cómodo. Pensó en las historias que tenían para contarse y en los momentos especiales que siempre habían compartido. Cuando Santiago llegó,
La escena fue como un reencuentro de viejos amigos. Al abrir la puerta, Sofía encontró ese rostro familiar, la sonrisa fácil y esos ojos que transmitían el mismo cariño de siempre. Se abrazaron con fuerza, como si cada segundo del abrazo fuera para recuperar el tiempo perdido. La presencia de Santiago trajo una sensación de calidez a Sofía, como si todo volviera a su lugar. Las horas pasaron volando mientras conversaban, recordando historias antiguas y riendo de los mismos chistes de siempre. Santiago seguía siendo la persona divertida y tranquila que ella conocía, y fue como si nunca hubieran pasado tiempos separados. Ambos sentían que, por más que el tiempo y la vida los llevaran por caminos diferentes, el vínculo que compartían siempre los uniría. Esa noche fue solo el comienzo de una semana que prometía estar llena de recuerdos, risas y, quizás, sorpresas que ninguno de los dos esperaba. Sofía y Santiago siempre habían sido más que primos. Desde pequeños, eran compañeros inseparables, de esos que se entienden con una mirada, que comparten secretos y viven aventuras juntos. Crecieron uno al lado del otro, descubriendo el mundo con curiosidad y entusiasmo, como verdaderos cómplices. En la infancia, eran los juegos de escondite y los picnics en el jardín de la abuela. Cuando eran adolescentes, pasaban horas hablando de la vida, de los sueños, de todo lo que querían lograr. Entre risas y confesiones, crearon un lazo único que solo ellos comprendían. Fue en esa época de descubrimientos, en plena adolescencia, que compartieron un secreto que hasta hoy nunca revelaron a nadie. Era algo inocente, pero al mismo tiempo especial. Estaban en una de esas etapas en las que los amigos empezaban a tener novios, y ambos sentían la curiosidad típica de quienes están entrando en la adolescencia, donde todo es nuevo. En una de esas conversaciones, entre risas y bromas, surgió un tema: el beso. Ninguno de los dos tenía experiencia, y con una naturalidad sorprendente, decidieron practicar juntos. Era algo que parecía lógico en sus cabezas. Eran primos, confiaban el uno en el otro, y nadie necesitaba saberlo. Decidieron que aquello quedaría solo entre ellos. Entonces, en un día cualquiera, entre risas y corazones acelerados, compartieron un beso, algo breve y curioso, como un descubrimiento inocente. Fue como una prueba, un secreto para mejorar una habilidad que algún día, pensaban, usarían con otras personas. Después de ese momento, se rieron mucho de la situación, bromeando y diciendo que eran los mejores profesores el uno para el otro. Prometieron guardar el secreto para siempre, como algo solo de ellos, un pedazo especial de sus memorias. Y cumplieron la promesa, nunca se lo contaron a nadie, y aquel momento se convirtió en otro de los muchos lazos que unían a Santiago y Sofía de una forma tan única. Ahora, tantos años después, al reencontrarse, aquel secreto aún estaba guardado, un recuerdo vivo de una época que parecía tan lejana y al mismo tiempo, tan cercana. Mientras pasaban los días juntos, las risas y la complicidad seguían siendo las mismas, pero ambos sentían que algo nuevo surgía, un sentimiento que quizá era más fuerte que la amistad inocente de antes. Con Santiago alojado en el apartamento, la vida de Sofía adquirió una nueva e inesperada dinámica. Ya no era solo su rutina, sus estudios, su mundo. Santiago estaba allí, ocupando ese espacio a su lado, trayendo con él la familiaridad de una compañía que era a la vez cercana y algo distante. Sofía pronto notó que compartir el día a día con él era cómodo y extraño al mismo tiempo, como si aquel primo que conocía tan bien se hubiera convertido, de repente, en un enigma por descubrir. Con el paso de los días, empezó a notar pequeños momentos que antes habrían pasado desapercibidos. Un café preparado por él temprano en la mañana, una mirada compartida durante una conversación aparentemente trivial, una risa espontánea tras un chiste compartido. La cercanía con Santiago despertaba en ella sentimientos que parecían haber estado dormidos, una sensación de conexión que iba más allá de los recuerdos de la infancia. Había algo más, una tensión creciente, una conexión diferente. Una de esas mañanas, Sofía salió distraída de su cuarto, aún en pijama, sin pensar demasiado en ello. Fue uno de esos momentos en los que, inmersa en la rutina diaria, olvidó completamente su apariencia. Cuando se dio cuenta, vio a Santiago observándola con una mezcla de sorpresa y admiración. Él intentó disimular, desviando la vista hacia el café que estaba preparando, pero Sofía sintió ese instante como si el tiempo se hubiese detenido por un segundo. Se preguntó qué significaba esa mirada. ¿Estaba él percibiendo algo en ella que ni siquiera ella misma notaba? ¿Habían cambiado tanto con los años que ahora se miraban de una forma completamente nueva? Santiago parecía ver a Sofía no solo como la prima de la infancia, sino como una mujer, alguien que, sin esfuerzo, captaba su atención de una manera única. Esa noche, mientras se preparaban para ver una película juntos, Sofía ordenaba el sofá, acomodando los cojines, y Santiago la observaba de reojo.
Era una mirada atenta, llena de interés, como si ella fuera un misterio que él deseaba resolver. El ambiente entre ellos se volvía cada vez más denso. Sin darse cuenta, se estaban mostrando el uno al otro de una manera nueva, cada detalle, cada gesto, cargado de un significado que antes parecía invisible. En esa convivencia diaria, Sofía notó que se sentía expuesta y, al mismo tiempo, cómoda al mostrarse de forma tan natural, sin filtros, y eso parecía también afectar a Santiago. Ambos estaban descubriendo partes nuevas el uno del otro y de sí mismos, en una convivencia que ya no parecía tan inocente. Conforme pasaban los días, Santiago intentaba actuar como siempre lo había hecho con Sofía, pero sentía algo diferente en su interior. Cada conversación, cada risa compartida, cada gesto distraído de Sofía le hacía notar un cambio. Ella ya no era la misma niña que él conocía. Su manera de ser era ahora más segura, y su belleza natural le parecía aún más deslumbrante. Sin querer, Santiago se encontraba observándola, como si estuviera descubriendo algo nuevo en cada detalle. Notaba cómo se arreglaba el cabello, cómo su sonrisa iluminaba su rostro e incluso cómo sus ojos se entrecerraban ligeramente cuando algo le hacía gracia. Era un cariño profundo, una afección que siempre había sentido por ella, pero ahora algo más se mezclaba con ese sentimiento. Empezaba a ver en Sofía una mezcla de familiaridad y misterio que lo inquietaba y lo hacía sentir una curiosidad nueva. Era como si estuviera redescubriendo a esa persona tan cercana, que ahora le parecía completamente nueva. Santiago intentaba ocultar ese cambio en su interior. Se decía a sí mismo que era solo el cariño de siempre, que era normal sentirse así cerca de alguien tan especial. Pero, al mismo tiempo, sentía que su propio corazón reaccionaba de una manera diferente. Cuando ella lo llamaba para conversar, se encontraba esperando ansioso el momento en que sus ojos se encontraran. Cuando ella tocaba su brazo en una broma casual, sentía un ligero escalofrío. Esos momentos entre ellos se volvían cada vez más significativos. Cada pequeña interacción parecía ganar una intensidad inesperada. Santiago se dio cuenta de que estaba empezando a ver a Sofía de una forma que jamás había imaginado. No era solo cariño, era algo más profundo, algo más intenso, algo que él no sabía cómo nombrar, pero que llenaba su pecho cada vez que estaban juntos. Entonces, en una noche silenciosa, mientras conversaban sobre el pasado, sobre los recuerdos de infancia y los secretos compartidos, Santiago vio en los ojos de Sofía una chispa de algo que parecía corresponder a lo que él sentía. No sabía si ella también lo percibía, pero, en el fondo, aquella mirada le hacía creer que quizás ella sentía lo mismo. Era un sentimiento nuevo, casi prohibido, que intentaba controlar, pero que crecía de manera silenciosa e inevitable. Esa noche, Sofía y Santiago decidieron ver una película juntos, como tantas veces habían hecho en el pasado. Era una tradición que mantenían desde la adolescencia. Sentados lado a lado, comentando cada escena, riendo y compartiendo opiniones sobre los personajes. Pero esa noche, algo era diferente. Mientras la película avanzaba en la pantalla, el ambiente a su alrededor parecía más silencioso, más intenso, como si cada detalle adquiriera un peso adicional. Sofía estaba concentrada, o al menos intentaba estarlo. Santiago estaba allí, tan cerca, y ella sentía el calor de su cuerpo a su lado. Con el tiempo, notó que su corazón latía con más fuerza, una sensación extraña y a la vez, irresistible. No era la película lo que captaba su atención, era la presencia de él, tan cerca, que le hacía perder el enfoque, por más que intentara disimular. Santiago parecía sentir lo mismo. Mantenía los ojos en la pantalla, pero su mente estaba ocupada con esa cercanía que lo hacía sentir inquieto. Cada movimiento de Sofía parecía adquirir un nuevo significado. El modo en que se arreglaba el cabello, la manera en que sus dedos se deslizaban ligeramente por el cojín del sofá e, incluso, el leve suspiro que soltaba de vez en cuando. La película continuaba, pero ninguno de los dos estaba realmente prestando atención. El silencio entre ellos estaba cargado de significados que ambos comprendían, pero ninguno de los dos se atrevía a mencionar. Era como si las palabras pudieran romper ese momento, y preferían guardar silencio, permitiendo que la atmósfera hablase por sí sola. Sin darse cuenta, estaban envueltos en una especie de danza silenciosa, donde cada movimiento y cada mirada compartida transmitía lo que sentían, pero que no tenían el valor de admitir. En un determinado momento, una escena de la película hizo que Sofía riera, e instintivamente, apoyó ligeramente su brazo sobre el de Santiago. Ese toque casual, que siempre había sido tan natural, ahora parecía cargado de un mundo de sensaciones. Santiago giró el rostro hacia ella y, por un instante, sus ojos se encontraron, una mirada más intensa de lo que jamás habían compartido antes. En ese momento, las palabras eran innecesarias. Había algo entre ellos, algo que los conectaba de una manera que ninguno de los dos sabía explicar, pero que ambos sentían.
La tensión en el aire era casi palpable. Ambos sabían que aquel instante era especial, que estaban cruzando una línea invisible entre el cariño familiar y un sentimiento más profundo, más íntimo. Era como si el tiempo se hubiera detenido, y, por unos segundos, solo existieran ellos dos. La película era solo un fondo, una excusa para estar juntos, mientras el corazón de cada uno latía con fuerza, y el silencio decía lo que las palabras jamás podrían expresar. Esa noche de películas, que comenzó como algo común, se transformó en un momento inolvidable, donde las miradas y el silencio revelaron más que cualquier declaración. Esa noche, después de que la película terminó, el silencio entre Sofía y Santiago aún flotaba en el aire, cargado de una tensión que ambos sentían, pero que ninguno se atrevía a romper. Santiago miró a Sofía de reojo, observando su rostro iluminado por la suave luz de la televisión. Ella parecía tan serena y, al mismo tiempo, él podía notar algo más en su expresión, una mezcla de expectativa y curiosidad que lo dejaba sin saber cómo actuar. Santiago respiró hondo, su corazón latiendo rápido. En un impulso suave y lleno de dudas, extendió su mano y tocó ligeramente el brazo de Sofía. Fue un toque discreto, casi titubeante, pero cargado de significado. Esperaba ver alguna señal de incomodidad o rechazo, algo que le indicara que estaba cruzando un límite que quizás no debería atravesar. Pero, para su sorpresa, Sofía no se apartó. Permaneció en silencio, mirándolo con una expresión suave e intensa, como si también estuviera esperando lo que ese momento traería. El toque era leve, pero el silencio que siguió parecía decirlo todo. Era como si, en ese pequeño gesto, estuvieran comunicándose, diciendo cosas que las palabras nunca podrían expresar. Santiago sintió el calor de su piel bajo su mano, un contacto que, aunque simple, le hacía sentir algo profundo, una conexión que iba más allá de cualquier explicación lógica. Sabía que, en ese instante, algo estaba cambiando entre ellos. Sofía, por su parte, sintió su corazón acelerarse con ese toque. Sabía lo que significaba, y, en el fondo, deseaba que Santiago comprendiera que ella también sentía lo mismo. Al no apartarse, le transmitió una especie de permiso silencioso, una señal de que los sentimientos que estaban creciendo en su corazón eran tan reales como los de él. En ese instante, un universo de emociones fue compartido entre ellos, sin que una palabra fuera dicha. Era el primer paso en una aproximación inevitable, el comienzo de algo que, por más que intentaran, ya no podrían ignorar. Sofía y Santiago se miraban, cada uno sintiendo el peso de ese momento. Había años de convivencia, de recuerdos y de complicidad entre ellos, pero ahora todo parecía nuevo, como si estuvieran descubriéndose el uno al otro por primera vez. La atracción que habían intentado ignorar y reprimir estaba allí, clara, intensa, y ninguno de los dos parecía dispuesto a alejarse de ella. El toque en el brazo de Sofía se transformó en una caricia más prolongada, y Santiago deslizó lentamente su mano hasta tomarla de ella. No necesitaban decir nada, la conexión estaba en el mirar, en los gestos sutiles, en esa cercanía que les daba una familiaridad reconfortante y un deseo sorprendente. Santiago miró profundamente a los ojos de Sofía, como si buscara la confirmación que ya sentía en el silencio de ella. Ella le devolvió la mirada con una ligereza que le hizo entender, era su momento, y nada más importaba. Lentamente, él se acercó, y cuando sus labios se encontraron, fue como si el mundo alrededor dejara de existir. Ya no había dudas ni temores, solo un deseo reprimido que ahora se liberaba con una intensidad arrolladora. Ese beso fue una inmersión en los sentimientos que habían estado guardando y que, en ese instante, estallaban como una llama que finalmente encontraba su espacio para brillar. La entrega fue completa. La caricia inicial se convirtió en un abrazo apretado, y el abrazo se transformó en una noche de amor intensa y apasionada. Cada toque, cada suspiro era una expresión de lo que sentían, una forma de mostrar lo que las palabras nunca lograron decir. Se olvidaron de todo, del tiempo, de las obligaciones, de las barreras que antes parecían inquebrantables. Esa noche, no existía nada más que ellos, el sentimiento que compartían y la certeza de que aquello era verdadero. Allí, juntos, permitieron que el amor se apoderara de ellos, que los deseos hablaran más alto, entregándose el uno al otro de una manera que jamás habrían imaginado. Fue un momento de ellos, un secreto entre sus corazones, algo que guardarían para siempre. Cuando el primer rayo de sol atravesó la ventana de la habitación, trayendo consigo la luz suave del amanecer, Sofía abrió los ojos lentamente. Aún estaba entrelazada en los brazos de Santiago, y por un instante sintió una paz profunda, una sensación de plenitud como nunca había experimentado antes. Pero, poco después, la realidad comenzó a pesar en sus pensamientos. ¿Qué había pasado entre ellos? ¿Y qué significaba eso? Se levantó con cuidado, en silencio, intentando no despertar a Santiago.
Mientras caminaba hacia el baño, una avalancha de emociones la invadía. Había sido una noche intensa, una entrega completa, pero ahora, bajo la luz del día, todo parecía confuso. Sofía comenzó a cuestionar sus propios sentimientos, tratando de entender cómo ese cariño familiar se había transformado en algo tan fuerte, tan arrollador. La culpa empezó a instalarse. ¿Qué estoy haciendo? Santiago es mi primo, siempre ha sido mi amigo, mi confidente. ¿Cómo pude permitir que esto sucediera? Pensamientos como esos la consumían, trayendo una mezcla de miedo y duda que la hacía cuestionarse todo lo que había sentido la noche anterior. Se miraba en el espejo, tratando de encontrar respuestas, pero solo veía la incertidumbre en sus propios ojos. Sabía que, por más que no pudiera cambiar lo ocurrido, necesitaba distancia para procesar lo sucedido. Santiago despertó poco después y también sintió el peso de ese momento. Notó que Sofía evitaba su mirada, que se movía por el apartamento en silencio, como si estuvieran en lados opuestos de una barrera invisible. Sabía que algo había cambiado, que ambos habían cruzado un límite que jamás podrían olvidar. Y, aún así, sentía la misma confusión, el mismo miedo de enfrentar ese sentimiento que ahora parecía un secreto imposible de guardar. Sin decir una palabra, ambos decidieron mantener una distancia cautelosa, evitando hablar de la noche anterior, cada uno absorto en sus propios pensamientos y sentimientos. Había miedo de revivir ese momento y descubrir que el sentimiento era más intenso de lo que imaginaban. Había dudas sobre lo que eso significaba para el futuro. Así, entre el peso de la culpa y el silencio que ahora los separaba, Sofía y Santiago pasaron el día en un desconcierto silencioso, como si las palabras no pudieran expresar la profundidad de lo que estaban sintiendo. Después de una semana de convivencia intensa y llena de emociones, finalmente llegó el momento en que Santiago tenía que partir. Durante esos días, habían vivido una montaña rusa de sentimientos: el cariño, la culpa, el deseo y la distancia cautelosa que decidieron mantener después de esa noche juntos. Pero, por más que intentaran mantenerse alejados, la presencia del uno al otro era tan fuerte que, aun en silencio, sentían la conexión, un vínculo que ninguno de los dos sabía explicar, pero que parecía imposible de negar. Cuando Santiago comenzó a empacar sus cosas, el peso de la despedida flotaba en el aire, como si cada uno de sus gestos fuera una despedida silenciosa, un adiós más. Sofía lo observaba desde lejos, tratando de ocultar la tristeza que le oprimía el pecho. La idea de verlo partir, de verlo irse y quizás no volver a revivir lo que compartieron, la inquietaba, pero intentaba no demostrarlo. Finalmente, al llegar a la puerta, Santiago se detuvo un instante. Se giró, y sus ojos se encontraron con los de Sofía, en un silencio profundo, cargado de todo lo que sentían, pero que nunca se habían atrevido a decir en voz alta. En ese momento, era como si el mundo alrededor desapareciera, dejando solo a los dos y la intensidad de ese instante final. ¿Puedo pedirte una cosa?, dijo Santiago con voz baja, casi en un susurro, y Sofía asintió, sin decir nada, con el corazón latiendo acelerado. Él se acercó lentamente, y antes de que ella se diera cuenta, le pidió ese último beso. Un beso que contenía toda la nostalgia anticipada, todo el amor y todos los sentimientos reprimidos. Se abrazaron, y el abrazo era tan fuerte, tan intenso, que parecía querer unir los pedazos que se romperían con la separación. El beso que compartieron fue suave, y al mismo tiempo, profundo, como una despedida que hablaba por sí sola, un adiós y un te amo en silencio. Ambos sabían que ese momento era único, especial, algo que quizás nunca volverían a vivir. Era el final de una semana que lo había cambiado todo entre ellos, y al mismo tiempo, el inicio de un nuevo capítulo en sus vidas, aunque distantes. Cuando Santiago finalmente soltó a Sofía y dio el primer paso hacia afuera, ella lo observó hasta que desapareció en el horizonte, dejándola con el recuerdo de una semana intensa y apasionada, y con la certeza de que ese amor, por más imposible que fuera, quedaría para siempre guardado en su corazón. Meses habían pasado desde esa intensa despedida, y Sofía intentaba retomar su vida. El tiempo atenuaba el dolor, pero el recuerdo de Santiago permanecía vivo en su corazón. Guardaba cada momento compartido, cada mirada, cada palabra no dicha, como tesoros secretos. Pero, en medio de la rutina, aún sentía su ausencia, el sonido de su risa, las conversaciones ligeras, la forma en que él lograba que se sintiera completa. Era una ausencia que dolía en silencio, pero que Sofía aceptaba como parte de un amor que, por más difícil que fuera, debía quedarse en el pasado. Fue una tarde común, mientras terminaba un trabajo de la universidad, cuando su teléfono sonó, interrumpiendo sus pensamientos. Al contestar, una voz del otro lado de la línea trajo una noticia que hizo que su mundo se detuviera. Santiago había sufrido un grave accidente y estaba en el hospital, luchando entre la vida y la muerte. Las palabras la golpearon como una descarga, dejándola sin aliento.
Sin pensarlo dos veces, Sofía dejó todo y salió corriendo hacia el hospital, con las lágrimas resbalando por su rostro, el corazón desbocado entre el miedo y el dolor. Durante el camino, 1000 pensamientos pasaban por su mente. Intentaba mantenerse fuerte, pero la idea de perder a Santiago la consumía, provocándole un desespero que nunca antes había sentido. Recordaba cada instante junto a él, como si su mente insistiera en recordarle cuán importante era Santiago en su vida, cuánto significaba para ella. «Por favor, que esté bien», susurraba en voz baja, rezando en silencio, mientras el miedo crecía a cada segundo. Al llegar al hospital, Sofía fue conducida a la sala de cuidados intensivos, donde Santiago estaba siendo tratado. La enfermera, con una mirada compasiva, le explicó que su estado era crítico, pero Sofía apenas escuchaba sus palabras, tratando de mantenerse fuerte mientras su corazón se rompía en 1000 pedazos. Se acercó a la puerta y lo vio ahí, en la cama, rodeado de máquinas, tan frágil, tan distinto del Santiago alegre y lleno de vida que ella conocía. Apoyó la mano en el cristal, con la mirada fija en él, y empezó a susurrar promesas y oraciones, pidiendo que luchara, que no la dejara, que se aferrara a la vida. Lágrimas silenciosas corrían por su rostro mientras recordaba su último abrazo, el último beso que se dieron. En el fondo, Sofía sentía que no podía dejarlo ir, no así, no ahora. Lo necesitaba una oportunidad para decirle todo lo que guardaba en su corazón. En ese silencio, rodeada de sus propios pensamientos y plegarias, Sofía se aferró a la esperanza, a la memoria de cada momento vivido junto a él, deseando con toda su alma que Santiago tuviera fuerzas para sobrevivir. Al entrar finalmente en el cuarto, sintió un nudo en el pecho al verlo tan vulnerable, rodeado de cables y monitores que medían cada latido. Santiago estaba allí, pero parecía tan lejos. Con una mezcla de amor, miedo y esperanza, Sofía se acercó a la cama y tomó su mano, apretándola suavemente, como si su toque pudiera, de alguna manera, alcanzarlo. «Santiago», susurró con voz entrecortada por la emoción. «Necesito que escuches esto. No puedo guardarlo más». Las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos mientras hablaba, como una confesión que emergía desde el fondo de su alma. «Te amo, Santiago. Siempre te he amado. Quizás desde el primer momento, desde la primera sonrisa, pero ahora sé que es real, que este sentimiento es profundo y verdadero». Su voz temblaba, y respiró hondo, sintiendo el peso de cada palabra. Entonces, con el corazón en la mano, le confesó aquello que llevaba como un secreto precioso. De aquella noche juntos, Santiago, nació una vida. Sus manos temblaban mientras las posaba sobre su pecho, conteniendo las lágrimas. «Estoy embarazada. Vas a ser padre, Santiago. Nuestro hijo está aquí, creciendo dentro de mí, y te necesita». La idea de enfrentar aquello sola le dolía profundamente, y no podía imaginar un futuro sin él a su lado, sin que conociera al hijo que sería fruto de ese amor intenso y prohibido. «Por favor, Santiago, lucha. Vuelve para mí, vuelve para nosotros. Nuestro hijo te necesita. Yo te necesito». Sus palabras eran súplicas llenas de amor, de miedo, pero también de esperanza, una esperanza a la que se aferraba con todas sus fuerzas. Los días en el hospital pasaron como un torbellino de esperanza y miedo para Sofía. Cada mañana, llegaba con el corazón encogido, esperando una señal de que él estaba luchando, que sus palabras habían llegado a su alma y le habían dado la fuerza para resistir. Se quedaba a su lado, sosteniendo su mano, susurrándole promesas, hablando del bebé que crecía en su vientre y del futuro que imaginaba junto a él como una familia. Pero, a pesar de su devoción y de cada palabra de amor y súplica, el estado de Santiago no mejoraba. Con cada visita de los médicos, buscaba en sus rostros alguna esperanza, alguna señal de alivio, pero solo veía silencio y miradas preocupadas. Y, en el fondo, Sofía sabía que él se estaba yendo, que su amado Santiago estaba escapando de sus manos, por más que intentara retenerlo con todas sus fuerzas. Finalmente, una mañana triste y gris, recibió la noticia. Santiago se había ido, dejándola sola con el peso de una pérdida que nunca imaginó soportar. El cuarto del hospital se sentía vacío, frío. Todo a su alrededor se desmoronaba en un silencio abrumador, como si cada pedacito de felicidad y esperanza hubiese sido arrancado de su ser. Sofía se sentó junto a él por última vez, con una mezcla de incredulidad y una tristeza profunda, mientras sus lágrimas caían en silencio. Sofía sabía que la pérdida de Santiago era irreparable, una herida que llevaría consigo para siempre. La dejaba con un vacío inmenso, un espacio que nadie más podría llenar. Pero, dentro de ella, quedaba una parte de él, una vida que protegería con todo el amor que aún ardía en su corazón. El secreto de su amor y de la breve historia que compartieron ahora sería su eterno compañero,
una memoria de un amor que, aunque breve, había sido verdadero y profundo. Sofía abandonó el hospital con el corazón destrozado, pero decidida a honrar la memoria de Santiago, a recordar cada risa, cada toque, cada mirada. Ahora, todo lo que quedaba de ellos estaba en su corazón y en el niño que llevaba en su vientre, un pedacito de Santiago que ella guardaría para siempre, como un secreto eterno de un amor inolvidable. La pérdida de Santiago dejó un vacío en el corazón de Sofía que nada parecía capaz de llenar. Era una tristeza silenciosa, que cargaba consigo todos los días, como una sombra que la acompañaba en cada paso. Pero, a pesar de su dolor, Sofía encontró fuerzas para seguir adelante. Dentro de ella, una vida crecía, un pequeño recuerdo de Santiago que ella protegería con todo el amor que le quedaba. Su hijo sería la prueba de que ese amor, aunque breve y prohibido, había existido, un amor que en solo una noche transformó para siempre sus vidas. Decidida a guardar ese secreto, Sofía sabía que nadie podría comprender la profundidad de lo que había compartido con Santiago. Ante los ojos del mundo, su hijo sería solo suyo, y ella sabía que así debía ser. Esa era su historia, un vínculo que trascendía cualquier explicación y que ahora cargaría ella sola. Sofía eligió mantener en secreto la paternidad de su hijo, como un homenaje a ese amor que vivieron, un amor que, aunque oculto, era más real que cualquier otra cosa. Los meses pasaron, y con cada nueva fase del embarazo, sentía a Santiago presente. A veces, por la noche, se recostaba y hablaba con el bebé, contándole sobre su padre, sobre el hombre maravilloso y cariñoso que fue Santiago, y cuánto habría amado a ese hijo. Era como si, en cada palabra, mantuviera viva la memoria de Santiago, guardándolo en cada detalle, en cada sueño que tenía para el futuro. Cuando su hijo nació, Sofía sintió la presencia de Santiago más fuerte que nunca. Al mirar al bebé, vio algo de su padre, un rasgo en la sonrisa, un brillo en la mirada que le resultaba tan familiar. Y, en ese momento, supo que nunca estaría sola, que Santiago siempre estaría ahí, a su lado, en las risas y en los pasos de esa nueva vida. Sofía siguió adelante, criando a su hijo con amor, contándole historias de valentía y sueños, historias que, en el fondo, hablaban de Santiago, del amor que compartieron y de la fortaleza que los unía. Así, con cada día que pasaba, el secreto de aquel amor prohibido permanecía vivo en su corazón, como una llama que nunca se apagaría. Los años pasaron, y Sofía continuó con su vida, dedicándose por completo a su hijo, fruto de una historia de amor que pocos podrían comprender. Criaba a ese niño con todo el amor que tenía, colmándolo de cariño y enseñanzas, y siempre con una ternura que escondía una nostalgia profunda. En cada nuevo paso del niño, veía un reflejo de Santiago, en su sonrisa, en su curiosidad por el mundo, en el brillo de sus ojos al descubrir algo nuevo. Eran rasgos que le recordaban, día tras día, aquel amor único e intenso que vivió junto a él. A veces, cuando la noche caía y el silencio llenaba la casa, se sentaba junto a la cama de su hijo y le contaba historias sobre el valor, sobre seguir el corazón y sobre cómo el amor verdadero, aunque breve, puede marcar una vida para siempre. Sin mencionar el nombre de Santiago, lo mantenía presente en la vida de su hijo en cada palabra de sabiduría y en cada consejo. Era como si, de algún modo, Santiago continuara siendo parte de esa historia que había comenzado en una noche de pasión y se había transformado en una memoria eterna. En el fondo de su corazón, Sofía sabía que el amor que vivió con Santiago fue diferente a cualquier otro. No era solo la intensidad de una pasión prohibida, era algo más profundo, un sentimiento que trascendía el tiempo y el espacio, que la acompañaría para siempre. Aunque siguiera adelante, conociendo nuevas personas y construyendo nuevas memorias, el espacio que Santiago ocupaba en su corazón nunca fue llenado. Era el recuerdo de un amor imposible, un amor que la hacía suspirar de añoranza y, al mismo tiempo, sonreír con gratitud por haberlo vivido. Cada logro de su hijo, cada risa y cada aprendizaje era un tributo silencioso a Santiago, una manera de honrar aquel amor único. Y Sofía, al ver a su hijo crecer, sabía que siempre llevaría consigo la historia de un amor que, aunque breve, fue eterno. En su corazón, Santiago permanecía como el recuerdo de algo puro y verdadero, algo que, por más que pasara el tiempo, jamás se apagaría.